La realidad en la cual nosotros vivimos es que estamos en un mundo que está en constante cambio. El mundo va cambiando, es un mundo que está en movimiento. La gente cambia, las ciudades cambian, los países cambian, los gobiernos cambian, los líderes cambian. La vida se mueve, hay movimiento, es la ley de la vida, siempre hay cambios. Y es tan bíblico que es reflejado incluso hasta en nosotros. Porque usted se mira en un espejo ahora y se da cuenta que usted no es el mismo de hace 10 años. Además de estar un poquito más viejo, hay muchas cosas que usted ha cambiado, para bien o para mal, pero seguramente no es el mismo de hace 10 años. Algunos pueden decir, yo antes era más, no sé, amargado, yo era iracundo, ahora ya el Señor me ha ayudado en esa área de mi vida, me controlo un poco más. Lo cierto es que los cambios en nosotros son inevitables, hemos cambiado de alguna forma, porque es la ley de la vida. Lo que sucede es que nosotros nos gusta estar en lo estático, en lo que trae seguridad, estar en una zona de confort. Pero lo que Dios ha establecido para nosotros no es estar estático en un mismo lugar. Dios nos llamó para avanzar. Dios nos llamó para estar cambiando constantemente. Y no quiero hablar solamente del cambio de vida cuando conocemos a Dios o cuando Dios nos encuentra y nos redime, nos salva, cuando hay un arrepentimiento genuino que pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz. No estoy hablando solamente de ese cambio, estoy hablando de cambios que surgen, que se sobrevienen y que para nosotros son inevitables. La Biblia constantemente nos está hablando acerca de los cambios. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cambio, ¿sí o no? En Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Cambio. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Cambio. 2 Corintios 3:18 dice: así todos nosotros somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Diga conmigo: cambio. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Diga conmigo: cambio. Efesios capítulo 4 verso 22 dice: despojaos de la vieja naturaleza, renovaos en la mente, vestidos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. La Biblia constantemente nos está diciendo: necesitamos cambios significativos en nuestra vida. Necesitamos cambio. Y si Dios a nosotros nos habló acerca de avance, el avance no viene por sí solo. No viene que nosotros oremos, ayunemos, vigilemos. Es espectacular y es lo primero que debemos hacer, pero luego debemos activarnos, movernos, debemos tener cambio en nuestra vida. Entonces, lo primero que te quiero enseñar esta mañana, iglesia, es que los cambios son inevitables. Los cambios son inevitables. Hay unos que tú los programas, los planificas. Por ejemplo, tú te vas a casar, tú planificas ceremonia y tú sabes que vas a entrar en un nuevo tiempo. Tú lo planificaste, lo pensaste. Se viene un cambio planificado. Pero hay cambios que vienen y que nosotros no nos damos cuenta, no estamos preparados para eso. Pero esta es la vida. La vida trae situaciones de repente y luego nos toca afrontar una nueva normalidad que nunca pensamos cruzar por ese camino o por esa situación. Yo a veces me pongo a pensar cómo es esa situación de alguien que está en su casa y de pronto el esposo o la esposa está trabajando y de pronto una llamada entra de repente y le dan una noticia como: sufrió un accidente tu pareja, tu hijo, tu hija,
o alguien que está prestando el servicio, un familiar, y de pronto hubo un tiroteo allá, una guerra, una lucha y salió herido. Son situaciones que te mueven, hay cambios que tú no lo estabas esperando, no estabas preparado para eso, pero llegaron de repente. Y esta es la vida, mis hermanos. Los cambios son inevitables, son inevitables. Alguien que se siente muy bien de salud y de pronto le da un dolor y lo llevan a la clínica y le dicen: lo que pasa es que tú estás, no sé, diabetes tipo 2, y entonces le mandan pastillas y entra en una nueva normalidad. Su nueva normalidad es que ahora en el bolso va a estar las pastillas, la que no puede faltar en su bolso. Además de los maquillajes, ahora se suma las pastillas. Una nueva normalidad. Hay cambios. La mujer está embarazada y sufre cambios hormonales, cambios incluso hasta en su físico. Ya no es la misma, ya hay cosas que se van cayendo también. Los cambios son inevitables. Algunos de esos cambios generan estrés. Hay cambios para bien que usted dice: pero yo estaba buscando eso, Dios me sorprendió con esto espectacular, hay una promoción, una subida de salarial espectacular. Pero hay cambios que generan estrés. Y estuve leyendo un estudio de una entidad que se llama Cambio de Vida, que le da un índice de impacto de estrés a situaciones específicas. Yo quiero que usted me escuche, porque dice que lo que más impacta la vida de una persona es que su pareja parta de esta tierra. Es cuando el cónyuge parte de esta tierra. Después de tantos años de estar compartiendo con esa persona, por una u otra situación, accidente, enfermedad, lo que sea, parte, esa persona tiene un estrés en sus emociones tan fuerte que lo afecta 100%. Por eso usted conoce historias de gente que pierde a su pareja y a los pocos meses también ellos mueren, porque es difícil afrontar una situación como esa. También se dice que 63 puntos se le da a alguien que está en una audiencia y es condenado a tantos años de prisión, dependientemente si es culpable o no. Eso genera un estrés, es un cambio que se viene y es fuerte, por más que sea culpable o no, genera un impacto en la persona. Y te vas a sorprender con esto, pero 50% o 50 puntos se le da también al hecho de cuando nos casamos, entramos en un nuevo tiempo, el matrimonio. Hay cambios y nuestra vida es afectada, ya sea negativamente o positivamente, a un 50%. Nuevas costumbres, nuevos hábitos, chocan temperamentos, personalidades. Y por último se dice que el 20% es cuando alguien cambia de domicilio, cuando alguien se muda. Para algunos es traumático. A mí no me gusta mudarme. Ya pensar en el camión que se puede romper el vidrio de la nevera, que se raspa. Para algunos dice: chévere mudarse, bacano, experimentar algo nuevo. Para mí es traumático. Parece algo sencillo, pero también causa estrés en nosotros. Causa estrés. Ahora, yo quiero hablarte de dos personajes bíblicos que experimentaron cambios fuertes, difíciles. En el caso de Abraham, el Señor le da una palabra y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham estaba consolidado en un lugar, él sabía cómo moverse en ese territorio, tenía negocio, tenía riqueza, él sabía cómo entrar, cómo salir, estaba en su zona de confort. Y Dios le dice: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Viene un cambio para tu vida. Lo malo de esto para Abraham es que Dios le dice: viene un cambio, pero no te voy a decir cuál es el cambio. Dice: sal a la tierra que te mostraré, pero no se la mostró. Él no sabía lo que le esperaba. Lo que sí estaba seguro es que venía un cambio. Y yo quiero que usted vaya conectando este mensaje
con lo que Dios le ha hablado este año, porque si hay avance, debe haber cambio necesariamente. Si Dios te habló, hay algo que debe cambiar en tu vida, en mi vida esta mañana. Entonces, metámonos un poquito en la historia, porque a veces leemos el mensaje y decimos, wow, sí, se fue. Pero póngase usted en el lugar de Abraham. Usted ya, sus hijos están en un colegio. Ya van por el tercer trimestre, el segundo trimestre del año. Y Dios te dice, sal. Y entonces ir a otro territorio que desconoces, que tienes que empezar de cero, empezar de nuevo, que hay que buscar colegio, que hay que plantarse, conocer la gente, el territorio. No es fácil. Es un cambio que se viene. Y con eso te quiero decir, iglesia, que hay cambios que se vienen y que seguramente no nos van a gustar. Cosas que nos van a empujar, nos van a mover, pero todo sea para que Dios cumpla su propósito en nosotros este año. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de cambio, no es sinónimo, aunque el cambio en sí, cuando viene de parte de Dios, trae bendición. Para nosotros no es un término que nos guste o nos agrade mucho. Tiene que cambiar. ¿Cómo así? Dice la Biblia también que José pasó de ser el consentido de papá, escúcheme bien, a ser odiado por sus hermanos, vendido como esclavo y luego preso, acusado falsamente por violación. Estaba en su casa, era el consentido. Jacob, su padre, lo amaba por haberlo tenido en la vejez. Y pasó de ser el consentido de papá a estar metido en una cisterna, a ser vendido, estar preso, un cambio repentino. Porque cuando Dios le da el sueño, Dios no le muestra el proceso que tiene que pasar para que ese sueño se cumpla. Diga conmigo, cambio. Fue inesperado eso. Seguramente él pensó que su familia lo iba a apoyar porque el sueño venía de parte de Dios. Pero de un momento a otro pasó de estar en casa, de ser consentido, a ser vendido por su propia familia. No se te extrañe que este año gente que tú considerabas fiel, que estaba contigo ahí, hay situaciones que revelan el corazón y posiblemente te van a dejar. Yo sabía que nadie me iba a decir amén. Tranquilo. Y como Abraham, dice que Dios no le habló hasta que Lot no se quitó de Abraham, hasta que Abraham no se separó de Lot. Es que hay gente que te bloquea la revelación y la respuesta de Dios para tu vida. Perdóname, yo sé que es un término muy fuerte, pero es la realidad. Entonces, es un cambio repentino, es algo que sucede. Y yo digo, hay gente que ha sufrido ese cambio y ha sido tan terrible que aún recuerda la fecha exacta, la hora exacta en que ocurrió esa situación y están en esa transición de aceptar que fue una realidad, que no fue un sueño. A veces se pellizcan y dicen, seguramente esto pasó, seguro que pasó. Porque si yo le digo a usted, recuerde una fecha donde usted ha sentido que su vida cambió por completo desde ese tiempo para acá, usted la va a recordar y usted va a decir, aquel 25 de octubre del 2025, cuando estaba en casa, que todo marchaba bien, todo estaba a la perfección, y de pronto una situación ocurrió. Que tienes un familiar en la clínica UCI y te llaman a las 4 de la mañana y tú sabes que hay una noticia que se acerca y tú no quieres ni coger el teléfono, porque no es normal que llamen a las 5 de la mañana cuando tienes un familiar enfermo. Tú sabes que se aproxima un cambio. Yo no quiero que tú te vayas esta mañana diciendo, el pastor está diciendo que vienen cosas terribles, no. Lo que estoy diciendo es que esta es la vida y en la vida suceden cosas.
Y lo que Dios quiere es que tengamos fe en medio de esos cambios que van a surgir este año. Porque Dios prometió estar contigo todos los días de este año. Dios te dijo, yo estaré contigo los 365 días del año. Yo estaré contigo. Entonces los cambios en Dios traen crecimiento. Mis hermanos, esto es terrible, lo aprendemos con dolor. Pero la única forma que veamos el avance y el crecimiento en nuestra vida es cuando hay cambios, situaciones que nos mueven, nos empujan. Por eso David dijo, me empujaron con violencia. Yo no quería, pero hay situaciones que te empujan. También dice la Biblia que algunas personas, cuando se trata de salvación, tienen que ser forzados a entrar. Ellos no quieren. Mira que Dios te ama. Dios quiere salvarte, salvar tu familia. Dios lo quiere hacer. Estoy joven, yo estoy chévere. No quieren. Y Dios a veces pone una persona ahí que nos visita, que es intensa, que está allí, que nos monta, que a nosotros nos fastidia y de alguna forma nos están forzando a entrar. Claro, cuando ya están aquí, que reconocen que lo mejor que le pudo haber pasado es que esa persona intensamente se acercara y le dijera: Cristo te ama. Sabe que ese cambio fue para tu salvación. Juan 15:1-2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. En otra versión dice, lo podará. Lo va a podar, va a cortar algunas cosas que no sirven. Hay un cambio. Hay un cambio, hay cosas que Dios va a cortar. Relaciones, situaciones, Dios las va a cortar porque Dios quiere que tú des más fruto. Cuenta Steve Jobs, creo que se dice así, Ferley, tú debes conocerlo, el creador de la Apple. Él dice que a él lo echaron de su propia empresa. Él creó el iPhone, el iPad, creó varias cosas. Y llegó un momento en que a él lo echaron de su propia empresa, una locura. Y cuando él regresa, él dice: voy a hacer cambio. Y la institución, la empresa le dice: ¿y cuáles son los cambios? Y él dice: estamos vendiendo como 50 productos, nada más voy a dejar 2. Pero qué locura es esa. Y ese cambio fue tan fuerte que al principio la gente dudaba y pensaba que la empresa se iba a ir a pique. Pero como no estaba metiéndole recursos, desgastándose en 48 productos más, se enfocó solamente en 2, lo potencializó de tal forma que fueron los mejores. Entonces hay cambios, hay cosas que son cortadas en nuestra vida y al principio no las asumimos como algo de avance y de progreso, pero que el tiempo le da la razón a Dios, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, quitar esas 48 cosas que nos distraían y no nos permitía estar enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Usted conoce el dicho ese, que el que mucho abarca, ¿cómo es que? El que mucho abarca poco aprieta. Quiere coger todo, no termina cogiendo nada. Lo que sí no puedes cambiar, iglesia, o lo que sí no puedes permitir que cambie, es la fe que tú tienes en quien te dio la promesa. Las situaciones cambian, la gente cambia, los países cambian, los barrios cambian, las entidades cambian, pero nunca permita que lo que tú has creído en Dios cambie. Si Dios te dio una promesa, Él es fiel y es poderoso para cumplirla. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Cambiaron los hermanos de José.
Al principio la mujer de Potifar lo recibió bien, después cambió y le tendió la trampa. La gente cambia, pero tú sabes que no cambió el sueño y la revelación que Dios le había dado a José. Eso se mantuvo intacto. La revelación de Dios estuvo con José en la cárcel también. Su fe permaneció intacta, aunque muchas veces sentía que se movía, pero en el fondo de su corazón él sabía que había sido Dios quien le había hablado. No puedes permitir que situaciones externas contrarias te muevan del lugar donde Dios te estableció. ¿Alguien dice amén a eso? No puedes permitir que tus principios que Dios estableció en ti, en tu familia, de honrarlo a Él, de ponerlo a Él como primero, no permita que situaciones extrañas te muevan en tus principios, en los valores del reino. Debemos permanecer este año firmes en nuestras convicciones. Si tú determinaste seguir a Dios, síguelo con fidelidad, con lealtad. Honra a Dios con toda tu fuerza. La Biblia dice de que Daniel estuvo en un territorio que era pagano. Y ustedes conocen la historia. Él no negoció sus principios. Aún al mismo rey le dijo: rey, qué pena contigo, yo te respeto, pero realmente yo no puedo hacer eso. Eso falta a mis principios. Es que yo soy un hombre de Dios en la iglesia y también en el trabajo. Es que yo soy una mujer de Dios, dirá usted, en la iglesia, pero también cuando estoy en una fiesta, donde sea, la universidad. Y yo quiero terminar con esto, y esto es lo más poderoso. Te prediqué todo esto, escucha esto. Te prediqué todo esto para llevarte a este punto. Yo quiero que usted celebre esto. Porque Malaquías 3:6 dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio. La gente cambia, nosotros también cambiamos. Pero tú sabes quién es el que permanece firme e inmutable e infalible. El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso dice: yo, Jehová, no cambio. Hey, espérate. Hey, yo no sé si tú lo miras desde este punto de vista, pero tú sabes que hay gente que hoy te promete una cosa y al día siguiente puede cambiar de opinión. ¿Sí o no? Y tú hasta le recuerdas la promesa y le dices: pero es que tú hablaste conmigo y tú me dijiste tal cosa, hasta te grabé. Hay gente que hay que grabarla. Hasta te grabé. Pero Dios no cambia. Dios permanece firme, inmutable, infalible. Dios no se equivoca. La palabra que sale de la boca de Dios es para cumplirse, no para caer por tierra. Mira, lo más poderoso que tú te puedes llevar esta mañana es que el Dios que te habló es fiel para cumplir su promesa. El Dios que te mostró ese sueño es fiel para cumplirlo. No sé qué cambios vengan, no sé cuál sea el cambio, pero lo que sí te digo por la palabra es que Dios va a cumplir su promesa. Dios no tiene cambios hormonales, que se levantó hoy bipolar, que no sabe lo que dijo ayer. No, Dios está claro. Dice Santiago 1:16: amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no se muda. Nos mudamos nosotros. Dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios mío. Un día alguien dijo: tú puedes caer en una cisterna y puedes hasta decir: toqué fondo, porque así decimos cuando sentimos que la situación nos lleva al límite, al tope. Decimos: toqué fondo. Pero si tú estás en una cisterna, estás en un fondo, la única mirada que tienes disponible es hacia arriba. La única mirada que tienes disponible es hacia arriba. Y eso me da una buena señal. Y es que Dios quiere que en esas situaciones de alta presión tú siempre recuerdes quién fue el que te dio la promesa. ¿Hay quien dice amén a eso?
Tú tienes que mirar hacia arriba y recordar que Él es fiel. Y recordar que Él lo dijo y lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso Dios lo dijo y no lo hará? Toqué fondo. Precisamente porque tocaste fondo, no te queda de otra que mirar hacia arriba. Espectacular. Todo sea para que tu mirada esté 100% en el Dios que te llamó. José no negoció sus principios. Él sabía que en una situación terrible, muy fuerte, dura. Porque no es lo mismo que te traicione la gente de la calle, el de la tienda. Tú dices, yo no como con él. Por su lado, por el mío. Mira, me partió un hueso, mira. Pero cuando se trata de tu propia familia, cuando el que se supone debía ayudarte, lo que hace es atacarte, es duro, duro. Pero en ese momento José sabía que si él daba un paso en falso, negociaba los principios y el sueño de Dios en su vida, entonces muchas cosas se iban a frustrar, no solamente para él, sino también para su generación, para su pueblo. ¿Usted me está siguiendo, sí o no? Porque la Biblia dice que una vez que José perdonó a sus hermanos, entonces el alimento que habían guardado en el pueblo de Egipto alimentó también al pueblo donde estaba el papá de José y estaban sus hermanos. Y los hermanos le dijeron, termino con esto, los hermanos le dijeron, perdónanos por esto, la verdad que, dice, tranquilo, que yo sé, yo quiero que tú te grabes esto, yo sé, yo estoy seguro que el cambio de ser el consentido de papá a una cisterna, mira esto, y de una cisterna a ser vendido, y de ser vendido a estar en una casa como esclavo, y de ser esclavo a ser acusado falsamente por violación. Todos esos cambios participaron para bien, para que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. ¿Usted está siguiendo esto? Fueron cambios duros y difíciles. Ahora aplaude. Fueron cambios terribles. Así como usted dice, yo salgo de una y me meto en otra. Job, imagínate que se murió tu ganado, tu tierra, pero ¿cómo así? La Biblia dice, inmediatamente llegaron nuevos trabajadores y le dijeron, Job, pero también tu familia, tus hijos, uno detrás de la otra. Y a veces uno dice, al caído caerle, ¿verdad? Situaciones que se acumulan y se amontonan, un cúmulo de cosas que te hacen explotar. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, no sé cómo va a pasar eso, no sé, pero dice que va a participar para mi bien. Y lo que Dios me mostró en sueño en esa casa, Dios lo va a cumplir en un palacio. No hay quien dice amén a eso más fuerte. Lo que Dios me prometió en esa casa, Dios lo va a cumplir en un palacio. Lo que Dios me prometió en esa casa, Dios lo va a cumplir. Puedes colocarte sobre tus pies.